Buenos días, hermanos. Hoy, 3 de septiembre, la Iglesia celebra la memoria de San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. San Gregorio Magno nació en Roma en torno al año 540 en el seno de una familia rica patricia romana, la gens Anicia, de fe cristiana y conocida por los servicios prestados a la sede apostólica. Sus padres, Gordiano y Silvia, a quien la Iglesia venera como santa el 3 de noviembre, le transmitieron los valores evangélicos con el ejemplo. Gregorio nació en un momento límite, cuando la caída de Roma se acentuaba y empezaba una nueva época, tal como estamos viviendo también nosotros ahora. No es que haya unos cambios en las situaciones de época que estamos viviendo, sino que se está dando un cambio de época. Es el último de los grandes padres de Occidente y el primer hombre medieval. Sus obras serían el primer alimento espiritual de la Edad Media, hasta San Bernardo, Santo Tomás y Santa Teresa de Jesús. En el Monte Celio estaba el palacio familiar. Allí recibió Gregorio la primera educación hondamente cristiana de parte de sus padres. Ellos y sus tías Társila y Emiliana están en el catálogo también de los santos. Después de cursar estudios de Derecho, Gregorio emprendió la carrera política y ocupó el cargo de prefecto de la ciudad de Roma. Esta experiencia le ayudó a conocer los problemas reales de la ciudad y a desarrollar un profundo sentido del orden y de la disciplina. Pocos años después decidió retirarse, atraído por la vida monástica. Donó sus bienes a los pobres y convirtió la casa paterna situada en el Celio en un monasterio dedicado a San Andrés. Allí, en el recogimiento, se entregó a la oración, al estudio de la Sagrada Escritura y de los padres de la Iglesia. Pero el Papa Pelagio II lo nombró diácono y lo envió a Constantinopla como su aprocrisario, a modo de nuncio apostólico. Allí estuvo 6 años, durante los cuales, además de llevar a cabo las tareas diplomáticas que le había encomendado el Santo Padre, siguió viviendo como un monje con otros religiosos. A su regreso a Roma, volvió a su monasterio del Celio. Tras la muerte de Pelagio II en el año 590, el 3 de septiembre fue elegido su sucesor. Gregorio no deseaba convertirse en papa, pero aceptó la tarea con resistencia inicial. Gregorio tuvo que afrontar un periodo difícil. Los longobardos habían invadido la península itálica. Lluvias e inundaciones habían provocado numerosas víctimas y graves daños, y muchas zonas se vieron afectadas por la carestía y la peste. Gregorio exhortó a los fieles a la oración y a la penitencia, invitándoles a participar durante 3 días en una solemne procesión penitencial hacia la Basílica de Santa María la Mayor. Se cuenta que mientras atravesaban el puente que enlaza la zona del Vaticano con el centro de Roma, Gregorio y la multitud tuvieron una visión del arcángel San Miguel sobre la Mole Adriana, lo que era su mausoleo y actualmente Castel Sant'Angelo, interpretándola como un signo celeste que anunciaba el final de la epidemia. A partir de ese episodio, como decimos, el antiguo mausoleo del emperador Adriano fue llamado y convertido en castillo cristiano, llamándosele Castel Sant'Angelo, Castillo de Santo Ángel. Durante su pontificado, Gregorio reorganizó la administración pontificia y se ocupó de la curia romana, muchos de cuyos miembros eclesiásticos y laicos tenían intereses muy distintos de los espirituales y caritativos del Papa. Por este motivo confió numerosos encargos a monjes benedictinos, reformó las actividades eclesiásticas en las diversas sedes episcopales, estableció también que los bienes de la Iglesia fueran utilizados para su propia subsistencia y para la obra de la evangelización en todo el mundo, y gestionados con absoluta rectitud y justicia y misericordia. Gregorio empleó sus propios bienes y los legados a la Iglesia para ayudar a los fieles. Compraba y distribuía trigo, socorría a los necesitados, sustentaba a los sacerdotes, monjes y religiosos de clausura en situación de dificultad, pagaba rescates por los prisioneros. Trabajó por la paz, promoviendo treguas y armisticios. A él se le deben también decisiones políticas encaminadas a salvaguardar la ciudad de Roma, olvidada por los emperadores, y hacía negociaciones con los longobardos para asegurar la paz en toda Italia central.
Gregorio estableció con ellos relaciones fraternales, se preocupó por su conversión y envió misiones de evangelización a los visigodos de la Hispania de entonces, actual España, a los francos, sur de Francia, y a los sajones. Envió a Britania, a las Islas Británicas, al prior del convento de San Andrés en el Celio, San Agustín, llamado Agustín, quien fue después obispo de Canterbury, y a 40 monjes que formaron la primera comunidad monacal de la Britania de entonces. San Agustín será San Agustín de Canterbury. Gregorio reformó la misa y la hizo más simple. Promovió también el canto litúrgico, que tomó de él el nombre llamándosele canto gregoriano. Su epistolario cuenta con más de 800 cartas. Se conservan también numerosísimas homilías suyas. En sus obras se traduce su espíritu de padre consolador y maestro de espiritualidad, entre las que destacan las homilías sobre el Evangelio o sobre el profeta Ezequiel, pronunciadas en Roma entre los años 590 y 593, cuando todo parecía derrumbarse. En el libro llamado Las Moralia in Job, el comentario moral al libro de Job, llevó a cabo una exégesis del libro bíblico de Job. En él presenta a Job como figura del Redentor. En su mujer ve simbolizada la vida carnal y en sus amigos a los herejes, orientando siempre la interpretación hacia las lecciones morales y teológicas. También afirma que el ideal moral consiste en la integración armoniosa entre la palabra y la acción, lo que se dice y lo que se hace, el pensamiento y el esfuerzo moral, oración y dedicación a los propios deberes. Muy famosos y de gran difusión fueron sus diálogos, los diálogos, escritos entre los años 593 y 594. En ella quiere demostrar que la santidad siempre es posible, narrando el ejemplo que dieron hombres y mujeres santos, tanto canonizados como no, acompañándolo con reflexiones teológicas y místicas. Es especialmente conocido el libro segundo dedicado a San Benito de Nursia. La otra gran obra conocida de San Gregorio Magno es la llamada Regla Pastoral, en la que traza la figura del obispo ideal. Insiste en el deber del pastor de reconocer diariamente su propia miseria y profundiza en la virtud de la humildad. Se puede decir que Gregorio fue el primer papa que utilizó el poder temporal de la Iglesia sin olvidar por ello el aspecto espiritual de su tarea. Se mantuvo siempre simple y humilde, tanto en sus cartas oficiales, que se definía como servus servorum Dei, siervo de los siervos de Dios, apelativo conservado por sus sucesores. Y así firman los papas, por ejemplo, las bulas pontificias. Servus servorum Dei. Papa Gregorio murió el 12 de marzo del año 604 y fue sepultado y está enterrado en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Nos confiamos a su intercesión poderosa. San Gregorio Magno, ruega por nosotros. Feliz día, hermanos.